Hay un perro del infierno que vive en los bosques de Colorado, así que no te preocupes cuando lo visites. Hace unos 3 años tuve un cachorro de cangal y una mezcla de lobo de madera y Malemute de Alaska. Ambos aman absolutamente a mi sobrina, de quien ahora tengo que cuidar desde que falleció mi hermano. Mi híbrido de lobo también está muy entrenado y tengo mucha experiencia con el entrenamiento de caninos, así que lo usé para entrenarla y ella amaba a mi sobrina y siempre fue lo más gentil y cariñosa posible. El nombre de mi cangal es Mjolnir en honor al martillo de Thor, porque Mjolnir es absolutamente inamovible y quiere colocarlo en algún lugar. El nombre de mi híbrido de lobo es Jessie. Tuvimos a Mjolnir y Jessie cuando eran cachorros cuando mi sobrina tenía 8 años. Vivo en los bosques de Colorado, donde tus únicos vecinos están a 1 o 3 millas en auto por la carretera, pero aún lejos. Un día, cuando mi hija los paseaba y jugaba con ellos en mi campo gigante que parecía más un terreno en blanco sin nada más que un patio. Estaba lavando los platos y pude verla la mayor parte del tiempo que estuvo allí. No estaba demasiado preocupado porque en un momento en que Mjolnir y Jessie estaban jugando con mi hija afuera mientras yo estaba reparando mis canaletas apareció una manada de 4 coyotes. Estaba trabajando en el césped y escuchando música y fue solo hasta que sentí un cuerpo fuerte sacudiendo el ladrido de Mjolnir que descubrí lo que estaba pasando. Me di vuelta y vi a mi sobrina corriendo hacia mí mientras Mjolnir y Jessie la seguían, pero la siguieron mientras se daban la vuelta para poder tenerla de espaldas. La levanté tan pronto como la vi correr hacia mí y la puse dentro de mi casa por seguridad. Justo cuando cerré la puerta escuché 2 conjuntos diferentes de aullidos y mis perros tampoco, volví a salir para ayudar a mis perros a deshacerse de los coyotes o hacer que huyeran. No me di cuenta en ese momento porque estaba en pánico, pero uno de los coyotes le hizo un corte en el brazo a mi sobrina. Cuando me acerqué a los coyotes con mis perros, los coyotes ya estaban huyendo, pero Mjolnir y Jessie corrieron justo delante de ellos para detenerlos. Tuve que matar 1 o 2 lobos rabiosos en mi época de vivir en las montañas rocosas, y cada vez que veía un lobo que intentaba atacarme, no parecía amigable. Vi a mis perros rodeando la manada de coyotes gruñendo y gruñendo peor que cualquier cosa que haya escuchado gruñir a un perro o un lobo. Mjolnir y Jessie no querían que se fueran, buscaban sangre y todas las cabezas asociadas con los coyotes que cortaron el brazo de mi sobrina. Mi sobrina tenía solo 10 años en ese momento, por lo que era muy vulnerable. Los coyotes se apiñaron pero uno de ellos decidió morder a mi híbrido de lobo. Bueno, si vives en el campo y tienes que lidiar con lobos, coyotes o ambos, sabrás que un solo lobo en óptimas condiciones probablemente podría matar a 2 coyotes por sí solo, con cicatrices de batalla, por supuesto. Pero una vez que ese coyote intentó morder a Jessie se desató el infierno. Sin dudarlo ni pensarlo, Jessie se aferró a su cuello después de esquivar la mordida de los coyotes y corrió entre la manada de coyotes con un «Sálvame, estoy muriendo por el amor de Dios», aullando como coyote en su boca. Mjolnir no perdió el tiempo y tan pronto como el grupo se detuvo, casi lo muerde uno de los coyotes, pero cuando el coyote se estiró para morderle la cara diagonal cuello, abrió la boca lo más que pudo. Estaba a unos 30 metros de distancia corriendo de ellos pero pude ver y escuchar a Mjolnir salir de sus fauces, el coyote intentó morderlo, pero en cambio recibió un caso irónico de karma. Mjolnir chasqueó sus mandíbulas probablemente tan fuerte como pudo y mordió completa y limpiamente la mandíbula y el hocico del coyote. Los otros 2 coyotes vieron la masacre e intentaron huir. Los otros 2 coyotes ya no estaban y estaban muertos en el momento en que los otros 2 intentaron huir. Mjolnir y Jessie los vieron intentar huir y una vez más, mis perros los persiguieron, no pude alcanzarlos ni siquiera dispararles sin posiblemente dañar a uno de mis perros. Mjolnir era un perro gigantesco, incluso para un cangal probablemente era más grande y más fuerte que un cangal de primera línea genética. Me sorprendió que fueran tan violentos con los coyotes, ya que nunca se habían mordido entre sí ni mordido a mi sobrina ni a mí. Eran perros muy tranquilos, cariñosos y dulces. Atacar a mi sobrina debe haberlos provocado porque huyeron hacia el bosque cerca de mi casa siguiendo a los coyotes y no los vi hasta 1 hora después. Después de que se fueron, vi algo de sangre en mis manos y supe que eran mis necesidades. Entré y ella estaba echando un poco de mi whisky favorito en su herida, no era demasiado grande y yo era médico de combate para los marines estadounidenses y había arreglado cosas peores. La cosí y le pregunté dónde aprendió a usar alcohol para las heridas y dijo que fue una de las respuestas más adorables que jamás haya escuchado. ¿Recuerdas esa noche que estabas borracho con uno de tus amigos y accidentalmente te disparó con una ballesta? Ahí fue donde lo aprendí. No pude evitar sonreír y reír aliviado de que ella estuviera bien, pero todavía estaba preocupado por mis perros, así que agarré mi Glock y el cuchillo que mi hermano me dio como regalo de Navidad porque hacía cuchillos y esas cosas. Le dije a mi sobrina que se quedara en mi casa mientras yo iba a buscar a mis perros, ella estuvo de acuerdo y se quedó en la casa. Corrí hacia el bosque y comencé a gritar sus nombres y una vez que golpeé la pupila del bosque sentí una brisa muy fría y supe que algo no estaba bien.
Sentí que no tenía más remedio que dar la vuelta y regresar. Al regresar a mi casa vi una sombra negruzca que parecía un gran lobo negro necrótico siguiéndome. No quería dejar a mis perros en el bosque, pero no quería morir buscándolos. Había una atención urgente a aproximadamente 1,5 millas de distancia de mí y llevé a mi sobrina allí para que le pusieran una vacuna contra la rabia de la herida de los coyotes. Lo consiguió y el médico dijo que hice un buen trabajo cosiéndola y que necesita descansar un poco durante los próximos días para que la herida sane. Regresamos y vi una vista bastante impactante. Vi a Jesse y Mjolnir parados junto a 4 coyotes muertos más, como si hubieran salido intencionalmente a cazar todos los coyotes que pudieron encontrar. En ese momento había alrededor de 6 coyotes muertos en mi jardín. Ambos estaban absolutamente empapados de sangre, el blanco de su pelaje se había vuelto rojo oscuro y marrón claro debido a los coyotes. Sin embargo, ninguno tenía una sola herida más que un pequeño rasguño que ni siquiera era de los coyotes, parecía más bien como si hubieran quedado atrapados en una rama afilada mientras corrían. Mi sobrina corrió hacia ellos feliz y emocionada y luego se entristeció cuando vio los coyotes muertos, pero su tristeza fue eclipsada por su alivio al ver a mis perros. Mis perros parecían muy agotados y cansados, pero también se acercaron a ella en relevo para ver que estaba a salvo. Jesse se acostó a sus pies y Mjolnir simplemente se sentó allí con la cabeza gacha por el cansancio mientras mi sobrina los acariciaba a ambos. ¿Cuál fue el punto de esa historia? Bueno, sobre todo por la parte en la que vi un enorme lobo necrótico por el rabillo del ojo en el bosque mientras buscaba a mis perros. Afuera había mucha luz, especialmente porque eran las 4 de la tarde, así que no podía ver sus ojos ni siquiera mirarlo directamente o desaparecería. Cuando estaba lavando los platos hace un par de meses, mis perros y mi sobrina estaban afuera jugando como de costumbre cuando de repente los 3 se congelaron, eso estaba muy fuera de lugar para todos ellos. Sentí que algo andaba mal, la misma brisa helada cuando estaba en el bosque buscando a mis perros. Comencé a escuchar gruñidos de mis perros y una respiración pesada y estresada de mi sobrina. Agarré mi Glock y mi cuchillo y salí lo más rápido posible. Vi un lobo que era más grande que un oso pardo, pero le faltaban trozos enteros de pelaje, el pelaje que había estaba enmarañado y la piel que mostró parecía negro y necrótico. Sus ojos eran de color naranja / rojo brillante. Se quedó allí tranquilamente, sin signos de agresión por su parte, pero podía sentir sus malas intenciones. Comencé a dispararle pero no acerté ni un solo tiro porque estaba en puro asombro y pánico. Se acercó a mis perros y a mi sobrina y me paré frente a todos ellos y le disparé en el pecho, el disparo lo hizo tropezar un poco pero no parecía que realmente le hubiera hecho nada. Le dije a mi sobrina que entrara porque me di cuenta de que la mirada de los perros del infierno estaba puesta en mi sobrina y en nada más. Estaba caminando lentamente hacia nosotros y seguí disparando. Mis perros entraron para atacarlo y tan pronto como eso sucedió, mi sobrina entró corriendo y mis perros se agarraron a su enorme cuello. No estaba sangrando ni reconocía a los 2 grandes perros en su cuello, pero hicieron tropezar al enorme cabrón. El perro del infierno que llamaré Cerberus, si conoces la mitología griega entonces lo sabrás, mordió la cola de Mjolnir y lo arrojó al otro lado de mi jardín y luego se sacudió a Jesse. En ese momento él caminaba rápidamente hacia mi casa como si yo ni siquiera estuviera allí. Recargué mi cargador y continué disparándole. Se me acabaron los cargadores y solo tenía un cuchillo, así que lo mejor que pude salté sobre su espalda y comencé a apuñalarlo en la columna para intentar paralizarlo. Eso no funcionó, así que mientras Cerberus intentaba echar su cabeza hacia atrás para morderme, lo apuñalé al menos 5 veces en todos los lugares donde se supone que estaban las arterias principales de un lobo. Mis perros se levantaron y colectivamente fueron hacia las patas delanteras de Cerberus, derribaron a la bestia de costado. Cerberus ni siquiera se inmutó ni gritó. Mis perros comenzaron a desgarrarlo tratando de matarlo lo mejor que podían, vi la misma ferocidad en mis perros cuando esos coyotes atacaron. Me levanté mientras mi sobrina gritaba desde el interior de mi casa, pero estaba más concentrada en la enorme bestia demoníaca que intentaba matarnos. Pisoteé su caja torácica un par de veces y lo apuñalé aún más. Simplemente se levantó y nos sacudió a mí y a mis perros. No podía sacar mi cuchillo de su pecho, así que pensé que las únicas opciones que me quedaban eran patearle la cara. Así que aquí estoy, un hombre de 6'3" y 310 libras de músculo casi puro, IMC del 12%, a punto de patear a un puto sabueso del infierno en su mierda, y esta cosa era mucho más grande y más pesada que un oso grizzly. Y justo cuando le di una patada en la cabeza, me miró como si una mosca se posara sobre él, parecía enojado y por primera vez que lo vi no estaba tranquilo, estaba enojado, y me gruñó y se puso en mi cara gruñendo. Tenía miedo y estaba a punto de correr cuando mis perros se acercaron y siguieron atacándolo. Entonces, de repente, escuché un aullido en el bosque, no un aullido de lobo o perro, mucho más fuerte que eso, sonaba como un lobo tratando de llamar a su manada.
Cerberus, Mjolnir y Jesse se quedaron quietos y se congelaron, mis perros parecían aliviados y emocionados, pero Cerberus no. Cerberus se puso muy sumiso y a la defensiva y comenzó a alejarse lentamente mientras mis perros seguían gruñéndole y ladrándole. Habría pensado que el aullido era de uno de la manada de Cerberus, pero la forma en que actuaba decía lo contrario. Vi algo moverse entre los árboles alrededor de mi casa y Cerberus tenía cada vez más miedo de lo que se avecinaba. Cerberus observó las ramas y los árboles en movimiento mientras yo lo hacía y comenzó a gruñirles, sin preocuparse más por mí, mi sobrina o mis perros. Intentó alejarse corriendo, pero fue en vano. Vi a 3 seres de un blanco puro que juro por Dios que son hombres lobo salir disparados hacia Cerberus. Lo rodearon con uno en cada esquina por el que podía intentar escapar. Estas cosas blancas de lobo eran aproximadamente del mismo tamaño que Cerberus y la más grande se elevaba sobre Cerberus incluso cuando estaba agachado. Sin embargo, no parecían tan duros como Cerberus. Sorprendentemente, todavía eran muchísimo más fuertes que la punta hueca de una Glock. Tenían garras largas y perversamente afiladas. Estaban atacando implacablemente a Cerberus con garras y mordiscos, e incluso en un momento el grande recibió una patada directa a la cara de Cerberus. Puede que Cerberus haya sido más duro que los 3, pero definitivamente no era más fuerte que ellos. Una combinación repetida de cortes de garras, mordiscos y otras locuras que hicieron esos lobos y finalmente hicieron que Cerberus huyera cojeando. Mis perros de alguna manera se lanzaron a la lucha contra Cerberus mientras yo intentaba descubrir cuándo carajo fui transportado al universo sobrenatural. Mis perros y los lobos siguieron gruñendo y ladrando a Cerberus hasta que estuvieron seguros de que se había ido. Después volví a entrar porque no había manera de que estuviera en la misma zona que 3 hombres lobo gigantes. Me sorprendió que mis perros no tuvieran ningún problema con esos hombres lobo que los rodeaban. Una vez que Cerberus se fue, mis perros corrieron hacia mi puerta aullando para que saliera. Y a pesar de lo que me decía todo lo que sabía, salí. Los hombres lobo caminaban erguidos hacia mi casa, así que agarré una escopeta y les apunté. Mjolnir puso su pata sobre el arma y trató de bajarla. Los hombres lobo no estaban preocupados por mí ni por mi sobrina, estaban preocupados por mis perros. Supongo que el más grande es que su alfa se puso a 4 patas, caminó hacia mis perros y luego se puso de pie. Levantó la mano hacia mis perros y los acarició y luego se arrodilló y sacudió la cabeza como si estuviera diciendo sí de forma no verbal mientras tenía un Masver de calibre 12 apuntando a su cabeza. Mis perros lamían con entusiasmo al hombre lobo como si hubieran visto a un viejo compañero de juego o amigo después de no verlos durante años. Los otros 2 hombres lobo se acostaron detrás del alfa como si estuvieran durmiendo. Sinceramente, me quedé estupefacto y no sabía qué diablos hacer. Antes de salir del frente de mi casa, el alfa me entregó un collar extraño que parecía hecho por un maestro artesano. Era un diente de lobo pero mucho más grande. El diente estaba en una especie de carcasa de metal con una cuerda que parecía y se sentía como seda, se podía ver claramente el diente de lobo blanco brillante y el metal que lo rodeaba estaba cubierto de runas y símbolos nórdicos, celtas y otros extraños. Después de entregarme el collar mientras todavía estaba temblando, señaló a mi sobrina que estaba mirando asombrada a través de mi ventana y luego señaló su pecho, presumiblemente diciéndome que debería usarlo de ahora en adelante. Los 3 hombres lobo ahora cubiertos de sangre negra fueron al centro de mi jardín y aullaron. Mis perros decidieron unirse a ellos, y una vez que terminaron los aullidos escuché aullidos de 3 lugares diferentes con más de 4 aullidos provenientes de cada uno. Fue una extraña sensación de alivio que me hizo sentir segura de una manera extraña. Siempre me han encantado los perros y los lobos en general, incluso le di una paliza a este tipo porque le dio una patada al perro de una mujer que caminaba por la calle, en otras palabras, no tomo muy bien la crueldad hacia los animales. Todavía tengo escalofríos cuando voy al bosque a cazar porque es posible que Cerberus todavía esté ahí afuera, pero siento una extraña sensación de consuelo cada vez que veo un lobo bípedo gigante en el bosque. Obtengo la mayor parte de mi comida de la caza y solo voy a la ciudad a buscar pan, frutas, verduras y todo eso. Normalmente cultivo verduras y frutas, pero en invierno es imposible. Hace aproximadamente una semana estaba cazando un alce y le disparé a uno justo en el pecho, pero se escapó. Luego vi a un hombre lobo perseguirlo, la bestia parecía haber venido de la nada pero aún así la persiguió. Regresé a casa decepcionado porque uno de esos hombres lobo lo había pillado, pero he aquí que allí estaba el ciervo, con un solo mordisco en su vientre, tirado muerto en mi porche. No sé por qué estos hombres lobos se preocupan por mí, mi sobrina o mis perros, pero lo están, y mientras nos protejan a mí y a mi familia de ese perro del infierno, estoy de acuerdo. A mis perros tampoco parece importarles. Traduje algunas de las runas y símbolos del collar y los que traduje fueron cosas como protección, conocimiento, salud y el último que traduje fue loba.
Hablé con uno de mis amigos que no hacía más que estudiar críptidos y monstruos y le conté todo lo que tenía al respecto. Me explicó que en algunas religiones y creencias los hombres lobo eran pecadores terribles que Dios maldecía para proteger al hombre, matar a los pecadores o cazar demonios / perros del infierno / otras cosas, pero sobre todo para proteger a las personas buenas. Me dijo que Cerberus debía ser un perro del infierno o un lobo demoníaco con un hambre eterna y que era casi imposible de matar. Hasta que pueda mudarme de este terreno boscoso detrás de la montaña Cheyenne, tendré que preocuparme por Cerberus. Dijo que las runas que traduje significan que los hombres lobo, mientras mi sobrina tuviera el collar puesto, sabrían si estaba en peligro, si tenía mala salud, la protegerían y la considerarían una de los suyos. Le pregunté por qué la considerarían suya y dijo que algunos hombres lobo y críptidos son muy amables y cariñosos e incluso a veces francamente agresivos para proteger a un niño de otra especie, especialmente a los niños humanos. Le pregunté qué tenía eso que ver con que la consideraran suya y dijo que mi sobrina y los hombres lobo debieron haber tenido muchos encuentros previos agradables. Fui a casa y le pregunté al respecto porque ella nunca mencionó nada de eso, aparentemente pensaba que los hombres lobo eran algo normal y cotidiano en el bosque. Aparentemente, un día mientras caminaba por el bosque de mi casa mientras hacía las tareas domésticas, conoció a un hombre lobo y pensó que era lindo. Le pregunté por qué intentaría ser amiga de uno y dijo que son muy tranquilos y melancólicos con ella, y cuando conoció a uno dijo que actuaba como un cachorro feliz para ella. Incluso dijo que a veces la dejaban montar en sus espaldas para salir a correr por el bosque. Me sorprendió más que no me hubiera dicho este montón de mierda antes que el hecho de que ahora sé que los hombres lobo existen. Así que ahora mi sobrina es considerada una loba para los hombres lobo que rodean mi casa, hay un perro del infierno decidido a matar a mi sobrina, y hay hombres lobo decididos a no permitir que eso suceda. Han sido un par de años locos desde que mi hermano murió y tuve que cuidar de mi sobrina, sin mencionar la locura que hay en este bosque. Pensé que como no hay otro lugar para contar esta historia sin que me llamen loco, la puse aquí porque puedo obtener algunos consejos sobre qué hacer, no me importan los hombres lobo aquí, pero temo que algún día nos hagan daño a mi sobrina o a mí. Una buena noticia es que mis perros se han comportado mucho mejor desde que atacó Cerberus. Todo lo que sé es que para evitar más caos necesito dejar este lugar para siempre. A mi sobrina incluso le ha ido mejor en la escuela desde que recibió el collar que le regaló el hombre lobo. Cualquier consejo es bienvenido y necesario.